La mayoría de las personas cree que el problema comienza afuera, en los otros, en lo que dicen, en lo que hacen, en lo que no respetan, y por eso pasan la vida reaccionando, como si cada palabra ajena tuviera el poder de alterar su centro. No se dan cuenta de que el daño real no ocurre cuando alguien habla, sino cuando uno decide escuchar de la manera equivocada. No se dan cuenta de que casi todo el sufrimiento cotidiano nace de una sola confusión. Creer que el control se perdió cuando en realidad fue entregado voluntariamente. El mundo no es ruidoso por accidente, es ruidoso porque la mayoría no soporta el silencio interior. Necesita estímulos, choques, fricciones. Necesita sentirse atacada para justificar su desorden interno. Por eso discute, por eso se indigna, por eso se ofende. Cada reacción es una forma de distracción, una excusa elegante para no mirar hacia adentro. Una manera sofisticada de evitar la responsabilidad total sobre la propia mente. No discutir no es debilidad, es economía de energía. Cada discusión es un intercambio desigual donde casi siempre se pierde más de lo que se gana. Se pierde tiempo, se pierde claridad, se pierde compostura y lo más grave, se pierde posición. Porque quien discute se coloca al mismo nivel de aquello que intenta refutar. Desciende al terreno del ruido, acepta jugar un juego que no controla. El silencio, en cambio, no. Él compite, observa, registra, espera. Y en esa espera se vuelve inexpugnable. La ira suele presentarse como fuerza, pero es solo falta de dominio. Aparece cuando la mente no logra procesar una expectativa rota, cuando la realidad no obedece al guión interno. En lugar de corregir el guión, se ataca a la realidad. Pero la realidad no responde. Nunca lo ha hecho. Así, la ira se vuelve un monólogo estéril, un incendio que solo consume a quien lo alberga. Nada afuera se quema. Todo adentro se debilita. Ofenderse es aún más revelador. Es aceptar que la identidad propia es frágil, que depende de la aprobación externa, que una frase basta para desestabilizarla. La ofensa no habla del otro, habla de la inseguridad que se intenta ocultar. Habla de una imagen interna que necesita ser defendida porque no está bien asentada. Quien está en paz con lo que es no necesita protección constante. No se siente atacado por opiniones ajenas. Las reconoce como lo que son. Movimientos del aire. Hay una diferencia fundamental entre comprender y reaccionar. Comprender es ver el mecanismo. Reaccionar es quedar atrapado en él. La mayoría reacciona porque confunde velocidad con lucidez. Cree que responder rápido es sinónimo de inteligencia. No lo es. La lucidez suele llegar tarde, llega después de la pausa, después de la respiración que no se nota, después del silencio incómodo que pocos toleran. Ese silencio es el umbral. Quien lo cruza ya no vive a merced de cada estímulo. No discutir, no enojarse, no ofenderse, no son actos pasivos, son decisiones activas. Requieren vigilancia constante, requieren una mente entrenada para distinguir entre lo que ocurre y lo que se interpreta, entre el hecho y la narrativa. La mayoría vive dentro de narrativas automáticas, historias que se repiten sin ser cuestionadas. Me faltaron el respeto. No fue justo. No debería haber pasado. Cada una de esas frases es una trampa. No describe la realidad, la edita. El control verdadero no se ejerce sobre los eventos, sino sobre las evaluaciones. Todo lo demás es ilusión. Los eventos ocurren, siempre han ocurrido, siempre ocurrirán. Lo único que cambia es la relación que se establece con ellos, y esa relación es interna. Profundamente interna, tan interna que resulta invisible para quien no ha aprendido a observarla. Por eso casi nadie la percibe, por eso casi nadie entiende dónde empieza realmente la libertad. La mente indisciplinada busca culpables.
Necesita señalar, necesita justificar su malestar. La mente entrenada busca causas, no para acusar, sino para comprender. Y al comprender, se libera. No porque cambie el mundo, sino porque deja de exigirle algo que nunca prometió. El mundo no debe nada, no ofrece garantías, no asegura justicia emocional. Esperar eso es vivir en conflicto permanente con la estructura misma de la realidad. Existe una forma silenciosa de poder que no se anuncia, no se impone, no se defiende, simplemente está. Se manifiesta en la postura, en la mirada, en la ausencia de urgencia. Quien no discute no tiene prisa por convencer. Quien no se enoja no siente que algo le fue arrebatado. Quien no se ofende no necesita reafirmarse. Esa combinación genera una presencia difícil de perturbar, no porque sea rígida, sino porque es flexible, sin perder centro. La mayoría confunde dignidad con reacción. Cree que callar es perder, cree que responder es ganar, pero ¿ganar qué? Un momento de alivio, una descarga pasajera. Después queda el residuo, la mente alterada, el pulso acelerado, la claridad reducida. Todo eso por haber protegido una imagen, por haber defendido una opinión, por haber cedido el timón durante unos segundos. Y esos segundos, acumulados, construyen una vida entera de desgaste. Hay personas que pasan décadas perfeccionando el arte de la respuesta, pero nunca aprenden el arte de la contención. No saben detenerse, no saben no decir, no saben no reaccionar. Viven como si cada estímulo exigiera una acción inmediata, como si el silencio fuera peligroso, como si no hacer nada fuera rendirse. No entienden que la verdadera rendición ocurre cuando se pierde el dominio interno. La calma no es ausencia de conflicto externo, es presencia de orden interno. Y ese orden no se improvisa, se cultiva, se entrena, se refuerza cada vez que se elige no participar en el caos ajeno, cada vez que se observa sin absorber, cada vez que se escucha sin identificarse, cada vez que se deja pasar una provocación como quien deja pasar una nube, sin seguirla, sin nombrarla, sin darle forma. No todo merece respuesta, no toda opinión requiere corrección, no toda provocación exige defensa. Entender eso cambia la forma en que se habita el mundo. Reduce el ruido, aclara la percepción, devuelve energía y esa energía, conservada, se convierte en algo más valioso que cualquier argumento ganado. Estabilidad. Desde ahí, las decisiones cambian. Las prioridades se reordenan. La vida se vuelve más sobria, más precisa, más difícil de manipular. Hay una acción que reemplaza a todas las reacciones inútiles, una sola. No es visible, no genera aplausos, no satisface al ego, pero transforma todo. Es la acción de observar la propia mente en el instante exacto en que quiere reaccionar. Ver el impulso antes de obedecerlo, reconocer la emoción sin convertirse en ella. Esa observación, sostenida en el tiempo, reconfigura la relación con el mundo. Y una vez que esa relación cambia, nada vuelve a ser igual. La mayoría nunca llega a este punto porque exige paciencia, exige renunciar a la gratificación inmediata, exige soportar el silencio donde antes había ruido, exige aceptar que muchas batallas eran innecesarias, que muchas ofensas eran imaginarias, que muchas iras eran evitables. Esa aceptación no es cómoda, pero es liberadora, porque revela una verdad que pocos están dispuestos a enfrentar. La paz no se encuentra afuera. Se construye en la única zona donde siempre ha estado disponible. La mente que aprende a no discutir, a no enojarse, a no ofenderse, comienza por fin a hacer lo único que realmente importa. Hay una trampa sutil en la forma en que la mente interpreta los acontecimientos.
No aparece como un error evidente, sino como una reacción que parece lógica, casi inevitable. Algo ocurre, surge una emoción. La mente la valida de inmediato, y en esa validación se pierde la distancia necesaria para ver con claridad. Lo que parecía una respuesta natural era, en realidad, una rendición silenciosa al impulso. La mayoría vive dentro de esa secuencia sin cuestionarla jamás. El hábito de reaccionar se fortalece con el tiempo. Cada vez que se obedece al impulso, se refuerza el circuito. Cada vez que se discute, se enoja o se ofende, la mente aprende que esa es la vía. Se vuelve más rápida, más automática, más convincente, hasta que llega un punto en el que la reacción ocurre antes de que la conciencia tenga oportunidad de intervenir. En ese punto, la persona ya no decide, ejecuta, cree que actúa, pero solo repite. El verdadero trabajo no ocurre en el evento, sino en el intervalo. Ese espacio breve, casi imperceptible, entre lo que sucede y lo que se siente. Ahí reside todo. Ahí se define si la mente gobierna o es gobernada. Ese intervalo suele ser ignorado porque no produce espectáculo. No genera drama, no alimenta la narrativa personal, pero es el único lugar donde se puede intervenir sin violencia interna. La mayoría cree que dominar la mente significa suprimir emociones. No es así. Suprimir es otra forma de reacción, más lenta, más refinada, pero igual de dependiente. Dominar es comprender la naturaleza transitoria de cada estado interno, ver cómo aparece, cómo se intensifica, cómo se disuelve, sin prisa, sin rechazo, sin apego. Esa observación sostenida debilita el impulso sin necesidad de combatirlo. Lo deja sin combustible. Discutir suele ser una defensa de la identidad, no del hecho, de la imagen interna que se tiene de uno mismo. Cada argumento es un intento de preservar una narrativa personal. Yo tengo razón. Yo no soy así. Yo merezco algo distinto. Pero la realidad no negocia con narrativas. No las valida ni las corrige. Simplemente continúa. Y mientras continúa, quien discute queda atrapado en una historia que solo existe en su mente. La ira aparece cuando se confunde deseo con derecho. Cuando se espera que el mundo actúe de acuerdo a expectativas internas no examinadas. Cuando esas expectativas no se cumplen, la mente interpreta el hecho como una agresión. No como una diferencia entre lo esperado y lo real, sino como una afrenta personal. Esa interpretación es la chispa, no el evento. Nunca el evento. Ofenderse es aún más profundo. Es asumir que la valoración externa define el propio valor, que una opinión ajena tiene autoridad sobre la identidad. Esa suposición rara vez se cuestiona. Se hereda, se aprende, se refuerza socialmente, pero es una de las fuentes más constantes de sufrimiento humano, porque coloca el centro de gravedad fuera, y lo que está fuera no puede ser controlado. Existe una forma de firmeza que no necesita confrontación, no se apoya en palabras elevadas ni en gestos visibles. Se manifiesta en la consistencia, en la previsibilidad tranquila, en la ausencia de sobresaltos. Quien posee esta firmeza no necesita imponer límites con agresividad. Su comportamiento los establece de manera natural, no porque intimide, sino porque no se desordena. El desorden interno siempre busca salida. Si no se expresa hacia afuera, se vuelve contra uno mismo. Por eso la observación es crucial, no para reprimir, sino para permitir que el movimiento interno complete su ciclo sin desbordar. Cuando se observa una emoción sin intervenir, algo cambia. La emoción pierde urgencia, pierde narrativa.
se vuelve solo una sensación pasajera, y al volverse pasajera deja de gobernar. No enojarse no significa tolerar todo, significa elegir la respuesta desde la lucidez, no desde la alteración. Hay decisiones que deben tomarse, hay acciones que deben ejecutarse, pero cuando surgen desde la calma, tienen otra calidad. Son más precisas, más eficaces, menos costosas, no dejan residuos emocionales, no generan arrepentimiento tardío. El silencio es una herramienta incomprendida, no es vacío, es contención. Es espacio para que la mente se reordene. En un entorno que premia la reacción inmediata, el silencio parece sospechoso. Pero es justamente ahí donde se recupera la soberanía interna, no decir lo primero que surge, no actuar en el pico emocional, esperar. Esa espera no es pasividad, es estrategia. La mente entrenada reconoce patrones. Ve cómo ciertas personas, situaciones o palabras activan siempre las mismas reacciones. No se sorprende, no se victimiza, observa. Y al observar, desactiva el automatismo, porque lo que se vuelve consciente pierde poder. Lo que se ve con claridad ya no opera desde la sombra. El hábito de no discutir comienza por aceptar que no toda verdad necesita ser defendida. Algunas se sostienen solas, otras no importan lo suficiente. Elegir las batallas mentales es tan importante como elegir las acciones externas. La energía es finita. Gastarla en disputas innecesarias es una forma elegante de sabotaje personal. Hay una serenidad que nace cuando se deja de intentar corregir a los demás, no por resignación, sino por comprensión. Cada persona actúa desde su nivel de conciencia, desde su historia, desde sus límites. Esperar otra cosa es exigirle a la realidad que sea distinta de lo que es. Y esa exigencia constante genera fricción que se siente como cansancio existencial. La claridad llega cuando se distingue entre lo que depende de uno y lo que no. No como una idea abstracta, sino como una práctica diaria. Cada vez que surge una reacción, se puede rastrear su origen. ¿Proviene de algo que está bajo control o no? Esa simple pregunta reorganiza la mente, devuelve perspectiva, reduce la carga emocional. No ofenderse es una forma de independencia. Significa que la identidad no está en venta, que no se negocia con cada opinión, que no se tambalea ante cada juicio. Esa independencia no se proclama, se demuestra en la estabilidad, en la coherencia, en la ausencia de necesidad de validación constante. La mayoría teme perder algo si no reacciona. Respeto, autoridad, posición. Pero lo que realmente se pierde con cada reacción es algo más valioso: claridad. Y sin claridad, incluso las victorias externas se vuelven vacías, porque se logran desde la agitación, no desde el orden. Hay un punto en el que la mente deja de buscar justicia emocional. Acepta que el mundo no está diseñado para satisfacer expectativas internas. Esa aceptación no es cinismo, es madurez. Desde ahí, las interacciones cambian, se vuelven más simples, más directas, menos cargadas. No discutir, no enojarse, no ofenderse, no es un estado permanente. Es una práctica constante, una vigilancia tranquila, un regreso continuo al centro. No hay perfección en esto, hay repetición consciente. Cada vez que se falla, se observa. Cada vez que se observa, se aprende. Y ese aprendizaje acumulado transforma la estructura interna. Hay algo que ocurre cuando se sostiene esta práctica en el tiempo. El mundo externo comienza a perder su capacidad de perturbar. No porque cambie, sino porque la relación cambia. Lo que antes parecía intolerable se vuelve manejable. Lo que antes generaba reacción, ahora genera información. Y esa información, procesada sin emoción excesiva, se convierte en sabiduría práctica.
En ese punto, la mente deja de ser un campo de batalla. Se vuelve un espacio habitable, no siempre cómodo, pero estable. Y desde esa estabilidad surge una forma distinta de actuar, más sobria, más silenciosa, más efectiva. Una forma que no necesita demostrar nada, porque ya no se siente amenazada. Llega un momento en que la mente comienza a reconocer el costo acumulado de cada reacción pasada, no como culpa, sino como constatación. Se observa hacia atrás y aparece un patrón claro. Energía gastada en discusiones que no cambiaron nada, horas perdidas en enojo que no corrigió la realidad. Relaciones deterioradas por ofensas que nacieron de interpretaciones apresuradas. Esa revisión no busca reproche, busca precisión, porque solo lo que se ve con nitidez puede dejar de repetirse. La mente inmadura confunde intensidad con profundidad. Cree que sentir fuerte es sentir verdadero. Pero la intensidad suele ser solo ruido amplificado. La profundidad, en cambio, es silenciosa. No se impone, no exige, simplemente permanece. Por eso pasa desapercibida para quienes viven en constante agitación. Requiere quietud para ser percibida. Y la quietud es algo que pocos saben tolerar. El enojo promete claridad, pero entrega distorsión. En su punto más alto, todo parece evidente. Las conclusiones parecen obvias, las decisiones parecen urgentes. Pero cuando el estado se disuelve, queda un rastro de acciones precipitadas, palabras que no pueden retirarse, gestos que alteraron el curso de algo que no necesitaba alteración. La mente sobria entiende esto y aprende a desconfiar de toda claridad que surge acompañada de urgencia emocional. No reaccionar no significa no sentir, significa no actuar bajo el dominio de lo que se siente. Hay una diferencia sutil entre experimentar una emoción y convertirse en ella. La mayoría no distingue ese límite, cruza de inmediato, se funde con la emoción y pierde perspectiva. La práctica consiste en permanecer como observador incluso cuando el movimiento interno es intenso. No se trata de frialdad, sino de separación consciente. La ofensa es una construcción mental compleja. Requiere interpretación, personalización y juicio. Nada ofende por sí mismo. Es la mente la que asigna significado. Y ese significado siempre está ligado a una historia previa, a una herida no examinada, a una expectativa oculta. Por eso dos personas pueden recibir las mismas palabras y reaccionar de manera opuesta. El evento es neutro, la historia no. Quien deja de ofenderse, deja de cargar con historias innecesarias, aligera la mente, reduce el diálogo interno, gana espacio. Ese espacio no se llena de inmediato. Al principio parece vacío, incómodo, como una habitación sin muebles, pero con el tiempo se vuelve funcional. Permite pensar mejor, decidir mejor, estar mejor. Discutir suele ser una forma de resistencia al cambio interno. Mientras la atención está puesta afuera, no se examina lo que ocurre adentro. Cada debate es una excusa para no revisar las propias creencias, para no cuestionar los propios automatismos, para no aceptar que muchas convicciones eran heredadas, no elegidas. El silencio, en cambio, expone. Deja a la mente sola consigo misma, y eso requiere coraje. Hay una forma de respeto que no se demanda, se emana. Surge de la coherencia interna, de la previsibilidad emocional, de la ausencia de dramatismo. Las personas perciben esa estabilidad aunque no sepan explicarla. Ajustan su comportamiento, no porque sean controladas, sino porque el entorno responde al orden con orden, al caos con caos. La mente reactiva busca siempre el último golpe, la última palabra, la validación final. Cree que cerrar un conflicto es ganarlo, pero los conflictos rara vez se cierran con palabras,
se disuelven cuando dejan de ser alimentados. Y el alimento principal es la atención emocional. Retirar esa atención no es ignorar, es desactivar. Existe una diferencia entre retirarse y huir. Huir es evitar por miedo. Retirarse es elegir por lucidez. La mente entrenada sabe cuándo una interacción no aporta nada valioso. Sabe cuándo continuar solo profundiza el desgaste. Y en ese momento se retira sin explicaciones innecesarias, sin resentimiento, sin necesidad de tener razón. La serenidad no elimina los problemas, cambia la forma de enfrentarlos. Desde la calma, los problemas se vuelven tareas. Desde la agitación, se vuelven amenazas. Esa diferencia define la calidad de la experiencia humana. No lo que ocurre, sino cómo se procesa. No el desafío, sino la respuesta interna al desafío. La observación constante de la mente genera un efecto acumulativo. Al principio es esfuerzo, requiere recordatorios, atención consciente, pero con el tiempo se vuelve natural. La mente empieza a detenerse sola, a crear espacio antes de reaccionar, a evaluar sin prisa. Ese cambio no es repentino, es gradual, pero cuando se consolida, transforma la vida cotidiana de manera profunda. No enojarse no implica ser complaciente, implica no permitir que la emoción decida por uno. Hay límites que deben establecerse, hay acciones que deben tomarse, pero cuando se hacen desde la calma, tienen mayor impacto. No generan resistencia innecesaria, no escalan conflictos, son claras, firmes y proporcionales. El hábito de observar sin reaccionar desarrolla una forma de inteligencia práctica, una capacidad para leer situaciones sin quedar atrapado en ellas, para entender motivaciones ajenas sin justificarlas ni condenarlas, para actuar con precisión en lugar de impulsividad. Esa inteligencia no se enseña en palabras, se cultiva en silencio. La mayoría busca paz cambiando circunstancias externas, cambiando de trabajo, de relación, de entorno. Pero sin cambiar la relación con la propia mente, el mismo patrón reaparece, la misma irritación, la misma susceptibilidad, la misma necesidad de reaccionar, porque la causa no estaba afuera, nunca lo estuvo. Aceptar esto no es cómodo, implica asumir responsabilidad total, no por lo que ocurre, sino por cómo se responde. Esa responsabilidad no oprime, libera, porque devuelve el poder al único lugar donde puede ejercerse de verdad, la mente. No discutir es una forma de renuncia inteligente. Renuncia a la necesidad de tener razón, a la necesidad de ser validado, a la necesidad de imponerse. Esa renuncia no empobrece, enriquece, libera recursos internos que antes estaban atados al conflicto. Esos recursos pueden dirigirse a algo más productivo, más constructivo, más real. Hay una calma que no depende del silencio externo, puede existir incluso en medio del ruido, pero nace de una mente que no se deja arrastrar, que observa sin identificarse, que siente sin obedecer. Esa calma no es frágil, no se rompe con facilidad, porque no se apoya en condiciones externas. Con el tiempo la mente deja de buscar provocaciones, deja de sentirse atraída por el drama, reconoce el costo y al reconocerlo pierde interés, no por aburrimiento, sino por claridad. El drama deja de ser estimulante, se vuelve predecible, ineficiente, caro. En ese punto, algo se reorganiza internamente. Las prioridades cambian. Lo que antes parecía importante pierde peso. Lo que antes pasaba desapercibido gana relevancia. El silencio se vuelve valioso. La coherencia interna se vuelve esencial. Y la vida comienza a sentirse menos reactiva y más intencional. No es un estado final, es una dirección, un ajuste continuo, una práctica silenciosa que se renueva cada día.
Y aunque no elimina la fricción del mundo, permite atravesarla sin perder el centro, sin perder claridad, sin perder dignidad interna. Con el tiempo, la mente aprende a reconocer algo que antes parecía invisible. La mayoría de los conflictos no comienzan con una agresión real, sino con una interpretación apresurada, una lectura incompleta de los hechos, una suposición automática sobre la intención del otro. En ese instante inicial, casi imperceptible, se decide todo. Lo que viene después no es más que una consecuencia amplificada de ese primer error de juicio. Cuando se abandona la necesidad de reaccionar, se empieza a ver con mayor precisión. Las palabras ajenas pierden dramatismo. Los gestos dejan de parecer amenazas. Muchas situaciones que antes parecían personales revelan su verdadera naturaleza. No tenían que ver con uno. Eran expresiones de estados internos ajenos, confusiones, miedos, frustraciones no resueltas. Comprender esto no genera superioridad, genera distancia, y la distancia trae calma. La mente que ya no discute se vuelve selectiva, no por desprecio, sino por economía. Entiende que no todo merece atención, que no todo amerita energía, que no todo conflicto es real. Algunos solo existen si se los alimenta. Al retirar ese alimento, se disuelven por sí solos, no dejan lección dramática, no dejan victoria visible, solo dejan espacio. No enojarse deja de ser un esfuerzo cuando se entiende el costo real del enojo, no el costo social, sino el interno. La fragmentación de la atención, la pérdida de claridad, el desgaste físico sutil pero constante. El cuerpo registra cada alteración, cada aceleración innecesaria, cada tensión prolongada. La calma, en cambio, ordena, reduce, estabiliza, permite que la energía vuelva a circular sin fricción. La ofensa pierde fuerza cuando la identidad deja de ser frágil, cuando ya no necesita defensa constante, cuando se apoya en algo más sólido que la opinión ajena. Esa solidez no se construye afirmándose, sino observándose, viendo los propios pensamientos como eventos pasajeros, no como verdades absolutas, no como órdenes que deben obedecerse. Esa observación continua erosiona la rigidez interna. Hay una forma de respeto propio que no se expresa en palabras. Se manifiesta en lo que no se hace, en lo que no se responde, en lo que se deja pasar, no por indiferencia, sino por comprensión. Comprensión de que reaccionar no siempre es actuar. A veces es solo ceder el control, y ceder el control, repetidamente, tiene consecuencias acumulativas. La mente entrenada ya no necesita demostrar autocontrol. Lo ejerce de manera natural. No se felicita por ello, no lo convierte en identidad, simplemente funciona así. Esa naturalidad es la señal de que algo se ha integrado, de que la práctica dejó de ser esfuerzo y se volvió estructura. El mundo no se vuelve más justo cuando se deja de discutir. No se vuelve más amable cuando se deja de enojarse. No se vuelve más cuidadoso cuando se deja de ofenderse. El mundo sigue siendo lo que es. La diferencia es que ya no arrastra consigo a quien ha aprendido a no reaccionar. La fricción existe pero no penetra. El ruido permanece pero no domina. En ese punto, la atención se libera. Ya no está secuestrada por conflictos menores, por disputas improductivas, por emociones que no conducen a nada. Esa atención recuperada se dirige a lo esencial, a lo que realmente depende de uno, a lo que puede construirse con constancia y sobriedad. No discutir permite escuchar mejor, no para aceptar todo, sino para entender más. No enojarse permite ver más lejos. No ofenderse permite permanecer estable. Estas no son virtudes morales, son habilidades prácticas, herramientas internas que hacen la vida más clara, más predecible, menos costosa.
La mayoría busca cambios visibles, resultados externos, reconocimientos. Pero el cambio más profundo ocurre cuando la mente deja de ser un campo de reacción y se convierte en un espacio de decisión. Esa transformación no se anuncia, no se muestra, se vive, y quien la vive ya no necesita convencer a nadie. Hay una tranquilidad particular que aparece cuando se deja de esperar que el mundo confirme las propias expectativas, cuando se acepta que los eventos no tienen obligación de ser cómodos, que las personas no tienen obligación de comprender, que las situaciones no tienen obligación de ajustarse a narrativas internas. Esa aceptación no es resignación, es alineación con la realidad. Desde ahí, la vida se vuelve más sobria, menos teatral, más directa. Las emociones siguen apareciendo, pero no gobiernan. Los pensamientos siguen surgiendo, pero no arrastran. Todo sigue ocurriendo, pero algo fundamental ha cambiado. La mente ya no se pierde en cada estímulo. No discutir, no enojarse, no ofenderse, no es una postura rígida. Es una flexibilidad profunda, la capacidad de adaptarse sin fragmentarse, de responder sin alterarse, de actuar sin resentimiento. Esa flexibilidad es la base de una fortaleza silenciosa, una fortaleza que no necesita imponerse porque no está en disputa. Con el tiempo se vuelve evidente que muchas luchas eran innecesarias, que muchas palabras dichas no mejoraron nada, que muchas reacciones solo añadieron peso. Ver esto no genera tristeza, genera alivio, porque también revela que ese peso ya no tiene que cargarse. La mente que aprende a detenerse antes de reaccionar descubre algo simple y definitivo. La mayoría de los conflictos internos no desaparecen cuando se resuelven, sino cuando dejan de ser alimentados. Y dejar de alimentar no requiere fuerza, requiere claridad. Esa claridad no se impone, se cultiva día tras día, en pequeños momentos, en silencios elegidos, en reacciones evitadas, en observaciones sostenidas. No hay espectáculo en ello, no hay atajos, solo una práctica constante que reordena la experiencia desde dentro. Al final, no queda una sensación de victoria. Queda algo más estable, una mente que ya no se dispersa con facilidad, una atención que no se regala a cualquier estímulo, una presencia que no se fragmenta ante cada fricción. Y desde ese lugar, sin proclamaciones ni gestos visibles, ocurre lo único que realmente importa. La vida deja de ser una serie de reacciones encadenadas y se convierte por fin en una secuencia de decisiones conscientes.